Muy buenas noches, amados. Dios les bendiga. Es para nosotros un gusto enorme estar con ustedes. La gracia de Dios sea con cada uno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto. Confiamos que recibirás una palabra de Dios que traerá ánimo, que traerá bendición y que traerá edificación. Es importante que tú y yo recordemos lo que hemos estado aprendiendo en los últimos 4 desiertos. Recordemos que en este desierto que estamos estudiando de Parán, recordemos que Parán significa lugar de cavernas o lugar adornado. Y es muy importante que tú y yo podamos recordar que en nuestra vida no podemos caminar bajo situaciones de adorno, sino bajo situaciones honestas delante del Señor. Que tú y yo podamos ir con plena transparencia delante de Dios y exponer tanto nuestra necesidad como nuestro corazón delante del Señor. La Biblia nos enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia nos enseña que si alguien hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Así que no existe una real impedimento, no existe un real impedimento, una real barrera que limite el que nos podamos acercar a Jesús. Toda barrera mental está en nuestra cabeza a través de los dardos del maligno que es enviado para poner frustración y tener una percepción equivocada de Jesús. Jesús nos ama, Jesús nos perdona, Jesús nos da nuevos comienzos. A veces el hombre, o en muchas ocasiones el hombre se trae raíces al pasado, trae raíces al dolor y explota bajo cualquier circunstancia. Pero cuando tú y yo venimos a Jesús, todos esos adornos, todas esas imágenes que traemos a la vida diaria, y quiero ser muy específico, a las muchas caretas que podemos manejar al día con día, podemos venir con plena sinceridad, con nuestro rostro real delante de Jesús, pidiéndole su intervención, pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo, para que tú y yo podamos ser transformados en las maneras de Jesús, para que tú y yo podamos ser transformados conforme a los estándares que Jesús anhela de nosotros. Definitivamente estamos viviendo tiempos determinantes. Como nunca antes, amado, tú y yo estamos viviendo una generación que estoy completamente seguro seremos las que veremos el retorno de Jesús por su iglesia. Entonces es igualmente importante, trascendente, que tengamos una vida determinante, que tengamos una vida sólida, consciente de que somos la generación que verá el retorno de Jesús. Por consiguiente, debemos de ir urgentemente delante del Señor para que Él analice nuestro corazón y nosotros exponernos a la luz de su palabra, a la luz de su presencia, y Él en su amor, en su misericordia, pueda redarguir lo profundo de nuestro ser. No podemos estar bajo los estándares de años pasados, estar tropezando vez tras vez con la misma piedra, estar caminando en círculos durante desiertos que son insuperables son insuperables a causa del corazón del hombre o de la mujer que se aferra al pasado, que se aferra al odio, que se aferra al egoísmo, que se aferra a la vanidad, al ego, a la soberbia. Por eso es de extrema trascendencia que tú y yo vayamos con Jesús. Una de las enseñanzas que tenemos aquí en Parán es que no hay disfraces, que no hay adornos. Aquí en Parán también aprendimos que no podemos caminar con un pie en el mundo, con un pie en Cristo. Recordemos que uno de los problemas que nos muestra aquí la Biblia en Parán, el origen del conflicto, es cuando personas egipcias salieron con el pueblo de Israel. Cuando personas egipcias los acompañaron durante este periodo del desierto, y era como una cizaña que constantemente dañaba su corazón. Como una cizaña que constantemente estaba taladrando en su mente. Constantemente estaban diciendo: regresemos a Egipto, allá estábamos mucho mejor, teníamos mejor vida, teníamos mejor alimento. Pero ellos recordaban la parte alimenticia, pero no recordaban que eran esclavos, que eran golpeados, que eran vejados, que eran vituperados, que eran maltratados, de tal forma que por 400 años clamaron un libertador. Pero a causa de tener los ojos puestos en el mundo, a causa de tener los ojos puestos en Egipto, olvidaron todo ese enclaustro y se enfocaron en el alimento. Ahora, tú y yo tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Jesús, para que toda cizaña que quiera crecer en nuestro corazón sea consumido por el fuego de Dios.
Recordemos que el fuego de Dios es purificador y quema a los adversarios de Dios en nuestra vida, como lo hizo con aquel Corinto que cometió tan grande falta que estudiamos en 1 Corintios capítulo 5. Ahora, pero que una vez que es disciplinado por el fuego de Dios nuestro corazón, una vez que es disciplinado, vamos a proceder al arrepentimiento. Y vamos a proceder a la limpieza. Y vamos a proceder a ser perdonados. Y vamos a proceder a ser restaurados en la comunión con Dios y en la comunión con la iglesia. Si recuerdas, igualmente aquí en Parán, Israel insistió y pidió carne. Y Dios trajo codornices, pero como estudiamos a la luz de la palabra, no les fue de bendición, pues flaquearon sus almas. De la misma manera, amado, en este tiempo es tan trascendente que tú y yo tengamos amor por el pan que descendió del cielo. Que tengamos un amor genuino por la palabra, que tengamos un amor genuino por la escritura, que tengamos un amor genuino por la sana doctrina. Hoy en día se han levantado tantos falsos maestros, hoy en día se han levantado tantas falsas enseñanzas con metodologías humanas, con metodologías sin ningún fundamento bíblico. Sí, con mucha mercadología, sí, con mucha psicología, incluso con psiquiatría, pero no Dios en medio de la enseñanza. Y un principio elemental que tú y yo tenemos que tener, amado, es que tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a los principios de la iglesia primitiva. Tenemos años diciendo esto, pero es menester que en este tiempo, más que nunca, seamos determinantes y volvamos a la enseñanza de la iglesia del libro de los Hechos. Desde hace más de 4 años estuvimos profetizando que Dios haría todo para que volviera la iglesia al modelo de la iglesia primitiva, de la iglesia en las casas. Si bien no esperábamos una pandemia, siendo honestos, yo esperaba una persecución, como muchos otros, pero Dios sorprendió permitiendo que llegara esta pandemia, que trajera una cuarentena, un resguardo, y que ahora podamos llegar a cientos y miles de hogares a través de las naciones, y volvemos al principio de la predicación del libro de los Hechos. Ahora, pero es importante, amado, que tú y yo podamos sopesar el maná, que tú y yo podamos sopesar la palabra que viene de Dios. No estamos ahora para enseñanzas superfluas. No estamos ahora para enseñanzas mentales, para enseñanzas motivacionales que alimenten los sentimientos. Sino ahora es determinante que la iglesia se levante en la verdadera doctrina y en la verdadera enseñanza, que es orden divino, para que podamos crecer y ser edificados en las maneras correctas, y tú y yo estemos siendo capacitados para cuando Cristo venga. Y cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando la trompeta suene y se escuche una voz que diga: subid acá, tú y yo seamos raptados como iglesia vencedora que se convertirá en la esposa del Cordero, y que vayamos a las bodas del Cordero. Esto es lo que ahora estamos luchando. Esto es ahora el tiempo decisivo. Tristemente hay una cristiandad que está totalmente distraída por el miedo, por el temor. Hay otro grupo de cristianos que se están levantando en contra de la propia iglesia. Porque quiero recordarte, amado, y te hablo en un sentido profético. En este último tiempo, en el tiempo final, antes de que el Señor regrese por la iglesia, se está levantando la guerra civil de los cristianos. Cuando muchos cristianos se levantan en contra de la propia iglesia. Y esto, amado, va a ser una separación, desafortunadamente, entre aquellos que estén enfocados en la obra de la carne, entre aquellos que están enfocados en la obra humana, en aquellos que están enfocados en el esfuerzo humano, y aquellos que tenemos la intención, el corazón de hacer la obra de Dios. ¿Y cómo podemos sopesar esto? Bueno, muy sencillo. Cuando tú y yo vamos a la palabra y somos conscientes de lo que estamos haciendo, está escrito. Si tú estás criticando, murmurando, chismeando, dividiendo, separando, calumniando, no estás haciendo la obra de Dios por donde le veas. Esas son obras de la carne y obra del diablo. Pero es tiempo que la iglesia vencedora, es tiempo que la iglesia de Cristo se levante, es tiempo que la iglesia de Cristo despierte bajo el fuego del Espíritu Santo, que se levante bajo un fuego que consuma su ser, a buscar la presencia de Dios, que se levante a buscar al Dios del cielo, y que se proponga
corazón a hacer la obra que Jesús dijo que hiciéramos, ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, amado, es tiempo que despiertes, es tiempo que clamemos, es tiempo que busquemos al Señor, es tiempo que abramos nuestros ojos espirituales y le digamos: Señor, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y visítanos, Señor, en este tiempo, para que tú y yo seamos parte de esa iglesia avivada, de esa iglesia despierta, de esa iglesia que arde en el fuego del Espíritu Santo, que no tiene sus ojos puestos en el mundo, que no tiene sus ojos puestos en las circunstancias, sino que tiene sus ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, donde comienza y donde se cumple toda fe. Aleluya, gloria al Señor. Pero es importante que en este tiempo podamos tomar decisiones, que en este tiempo podamos ser determinantes y podamos hacer a un lado todo el Egipto que estorba en nuestro ser, todo el Egipto que estorba en nuestra vida. Así que, amados, con todo el corazón, vamos adelante a la perfección, sabiendo que Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, recuerda, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria al Señor. Recordemos que, como te decía, Israel insistió, como platicábamos, en pedir carne, pero no les fue para provecho. Dios los llevó a Kibrot Hatba, que significa sepulcros de concupiscencia, porque allí murieron los que desearon con ansia las cosas de Egipto, que es tipo del mundo. Y aquí vemos una separación clara. Aquí vemos una separación clara donde aquellas personas que están deseando el mundo, que están deseando las cosas de la tierra, perecerán y tendrán que pasar por la grande tribulación, tendrán que pasar por los periodos difíciles que se avecinan. Ahora, antes de ir a Hazerot, como habíamos platicado, María y Aarón hablaron de Moisés, murmuraron contra él a causa de la esposa, que era etíope, y se rebelaron pensando que ellos, como siervos de Dios, podían derrocarlo y ocupar su lugar. Pero vemos que Dios trajo una disciplina terrible a María trayendo lepra, y esto es lo que sucede acerca de aquellas personas que murmuran en contra de los hombres de Dios. Esto es, Dios trae lepra a causa de la murmuración. Pero mientras Dios trae lepra y juicio sobre algunos, en este desierto de Parán, Dios nos enseñará un cuarto principio fundamental del amor, que es llevar el vituperio de Cristo. Y que es importante que tú y yo en algún momento pasemos por la disciplina del rechazo. Pero el rechazo del mundo, de gentes, de personas, pero nunca jamás del rechazo de Dios. Porque a través de esta disciplina del rechazo, aleluya, me confirman cuando esté la imagen de la disciplina, cuando esté la disciplina del rechazo, cuando tú y yo pasemos por este tiempo. ¿Está ya la imagen? Gracias. Cuando tú y yo pasemos por esta disciplina, Dios traerá para nosotros, amado, Dios traerá para nosotros un crecimiento para aprender la mansedumbre que nos permita caminar en victoria, sin ser afectados, y dar lugar a que Dios se manifieste en su amor. Cuando Cristo fue vituperado, ¿recuerdas? Oró por sus heridores, oró por los que lo lastimaron, oró por aquellos que lo afrentaron. Y este es el camino que nosotros igualmente debemos de tener. Este es el camino que tú y yo igualmente debemos de desarrollar, de la mansedumbre. Recordemos que la Biblia enseña que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, amado, Dios nos llama a que tú y yo podamos vivir la vida de Jesús. Y podamos ser como aquel cordero. Claro, no es nada sencillo, es una situación muy complicada.
ya que tiene que ver con la renuncia a todas las emociones y a la justicia humana. Porque el mundo puede decirte, bueno, ¿por qué pasa esto? No te dejes, habla, grita, pelea. Pero Dios dice, espera en mí, que yo soy tu justicia. Espera en mí, que yo soy el juez. Espera en mí, que yo obraré. Este es el camino de la mansedumbre. Y vemos el ejemplo cuando Moisés oró por María pidiendo misericordia. Y vemos este mismo ejemplo en la vida de Job. Cómo Dios permitió que el enemigo trajera una situación muy terrible donde Job en un solo día perdió todo, incluyendo su salud. El libro de Job puedes encontrar que tiene 42 capítulos. Y podríamos estimar que aproximadamente la agonía, el desierto de Job duró 40 años. Pero vemos el final, si bien pasado por muchos procesos o estos 12 desiertos, podemos verlos en la vida de Job. Pero en el capítulo 42, Dios trae un juicio sobre Elifaz y los otros dos amigos de Job, diciendo, como no hablaron lo recto, como mi siervo Job. Y Dios emite un juicio. Pero termina Dios con estas palabras, pero si mi siervo Job orare, yo lo libraré. Job pudo haber dicho, se merecen el castigo. Pero Job oró misericordia. Y Dios perdonó a Elifaz y a los otros dos de tan grande juicio. Y podemos ver esto, amado, que inmediatamente después en el versículo 10 dice, y Dios quitó la aflicción de Job. Vemos el trato personal de Dios. Aleluya. Y Dios le restituyó 7 veces más de lo que tenía. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hacer el siguiente comentario, amado, para ir encaminados en la sana doctrina, ir encaminados en la Escritura. Hay una canción que se hizo muy renombrada desde hace algún par de años, y no recuerdo ahorita el autor, pero la canta una hermana, y se hizo muy famosa porque la canción dice, arrebato al diablo lo que él me ha quitado. Y muchos cristianos tristemente la cantan como si fuera casi un himno bíblico. Y hablando respecto a la situación que vivió Job, amados, tú no necesitas arrebatarle nada al diablo, porque tu vida, tu futuro, tu economía, tu salud y todo lo que tiene que ver en tu vida no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. Recuerda que la Biblia dice que tú y yo estamos en el hueco de la mano de Dios y nada nos arrebatará de su mano. Entonces, amado, tengamos el enfoque correcto. Claro, es espectacular la canción, es poética y levanta el alter ego de las personas, pero no tiene un fundamento sólido respecto a lo que Dios quiere transmitir en este tiempo para la iglesia. Ahora, regresando a los 12 desiertos, aquí en Parán, cuando llegan a Serot, en Parán, Dios pide a Moisés que envíe espías a la tierra prometida. Aquí ya habían muerto aquellos que tenían su corazón en Egipto. Aquí ya había una separación. Aquí ya estaban los que aparentemente, y vamos a ver por qué digo aparentemente, tenían un corazón sólido en las cosas de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 13, por favor. Vamos a la Biblia, al libro de Números, capítulo 13, por favor, versículo 1 al 4. Libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice, después movió el pueblo de Aserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Aquí otro paréntesis. En las Biblias, yo estoy leyendo la versión 1909, pero en las Biblias, y lo quise dejar así con claridad, porque en las Biblias que son online, no aparece el versículo 1. Por alguna extraña razón no aparece el versículo 1. Ya después estaremos hablando de los errores de traducción, o si hay alguna duda, envíame algún mensaje y estaremos platicándolo. Pero podemos ver, por ejemplo, en las nuevas versiones, como la nueva versión internacional, un apartado extremadamente grave. Si tú notas, desapareció el nombre de nuestro Dios, ya no aparece el nombre de Jehová.
Y eso es terrible, amados. Pero vemos aquí que no aparece el versículo 1 en la versión online, en la versión escrita, lo estoy leyendo, y en la versión que está en tu pantalla aparece a partir del versículo 2. Y dice el versículo 1, y después movió el pueblo de Aserot, y asentaron el campo en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Nota, amados, no se iba a enviar a cualquier persona, se iba a enviar a príncipes en medio del pueblo, a líderes, a gente de renombre, tenían un grado. No era cualquier persona la que iban a enviar. 12 príncipes iban a enviar a la tierra prometida. Versículo 4, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Nota, en este apartado, amado, en este versículo, podemos ver que Dios le dice a Moisés, envía 12 espías, 12 príncipes, quienes en la teoría deberían de tener una mentalidad diferente, quienes en teoría deberían de tener una actitud diferente, una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de seguridad en Dios, sabiendo los planes que Dios tenía. Pero como veremos más adelante, vemos que 10 se dejaron guiar por las circunstancias. Es decir, su enfoque fue afectado por los gigantes. Y cualquiera pudiera decir, bueno, pastor, cualquiera hubiera pasado lo mismo, pero no es así. Vemos que 2 tenían un enfoque correcto. Porque uno de los principios, amado, que Dios nos lleva en la Biblia es que nuestro entorno no va a determinar nuestra fe. Tú y yo no caminamos por vista, o no deberíamos de caminar por vista. Deberíamos de caminar por fe, sabiendo que el Señor cumplirá cada una de sus promesas, sabiendo que el Señor cumplirá cada una de sus palabras que ha dado para nosotros. Por eso es importante que en medio de esta pandemia, y quiero ser claro, hablar muy claramente, pues, esa pandemia no solamente es sanitaria. La pandemia a la que nos enfrentamos no solamente es el COVID-19, este nuevo SARS-CoV-2, sino hay otra pandemia más grave, me atrevería a decir, que está azotando las naciones, y es la pandemia de la crisis emocional, de la incertidumbre y de la inseguridad. La pandemia que lleva a las personas a caminar en incredulidad. La pandemia que lleva a la gente a estar enclaustrada en el temor. Amado, no tengas miedo. Amado, no tengas miedo. Amado, te vuelvo a decir, no tengas miedo. Dios sigue estando al control. Estos espías fueron porque debieron ser diferentes. Así como tú y yo, en este tiempo somos llamados a ser cristianos entre los cristianos. Así como tú y yo, amados, somos llamados de Dios a ser cristianos entre los cristianos. No me hables de tu pasado. No me hables de situaciones anteriores. Vamos hoy delante del Señor y pidámosle al Señor que quite miedos. Y si hemos cometido pecado, arrepintámonos. Y pidámosle al Señor que nos ayude a vencer todo pecado que nos quiere esclavizar y que nos impide cumplir el plan y el propósito de Dios. El Señor es fiel para perdonarnos, amados. El Señor es fiel para perdonarnos. Él es fiel y justo. Así que te quiero invitar a que vengamos delante del Señor y nos expongamos tal cual es, para que no seamos como los 10 que vieron su entorno, sino seamos como esos 2 que fueron diferentes. La Biblia habla de Josué, que tenía un espíritu superior. Y esto solamente se va a registrar 3 veces en la Biblia. En Josué, en José y en Daniel. Estos 3 varones, estos 3 hombres,
tenían un espíritu superior. Es decir, tenían cualidades y características extraordinarias. Claro, hombres comunes y corrientes, pero que sabían quién era su Dios. Hombres con defectos, claro. Hombres con equivocaciones, por supuesto. Pecaron, claro. Pero que eran conscientes que a pesar de las circunstancias, a pesar de los gigantes, había una palabra que Dios había dado. Y si Dios dio esa palabra, Dios la cumpliría sin lugar a duda. Esta es la certeza y la convicción en la que tú y yo tenemos que caminar en este tiempo. Tener la plena certeza que Dios cumplirá cada una de las promesas que ha hecho a nuestras vidas. Tú puedes preguntarte, pastor, ¿y si yo no tengo ninguna promesa de Dios? Bueno, esto es a causa de que no has leído la Biblia. En la Biblia existen más de 7,700 promesas para ti. Aprópiate de ellas, son tuyas, es tu regalo, es tu herencia. Por eso es Nuevo Testamento, porque ahí está atestado las promesas de Dios para la iglesia, porque ahí está el cumplimiento de aquellos regalos que Dios tiene para aquellos que nos atrevemos a creer en Él. Moisés escoge pues 12 príncipes, uno de cada tribu. Vamos a la Biblia, por favor, a Números capítulo 13, versículo 23 y 24. Números capítulo 13, versículo 23 y 24, por favor. Dice así: y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Alimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Gloria al Señor. Vamos a leer del 23 al 34. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y llamóse aquel lugar Naal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieronles la respuesta y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Notemos que están hablando estos 10 príncipes de Israel. Versículo 23: y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, y así les parecíamos a ellos. Gloria al Señor. Nota esta situación, amado. Nota esta situación que están viviendo. Al parecer habían enviado a las personas correctas. Al parecer habían enviado a las personas que tenían un corazón diferente al común de la mayoría. Pero vemos en su reacción que esto era muy diferente. Reaccionaron conforme a las circunstancias. Reaccionaron conforme a lo que sus ojos estaban viendo. Vemos que estos varones recorren por 40 días la buena tierra que Dios les prometió, pero ellos no ven lo bueno, sino ven las dificultades que implica poseer esa tierra y el regresar
vituperan la tierra que Dios había prometido. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar esto? Desde entonces, amado, hasta nuestros días con tristeza, las personas cometemos el error de ver los obstáculos, de ver lo negativo y no de ver lo bueno. Cuando una persona se aleja de la iglesia, en ocasiones hace caso a chismes que son mentiras y olvidan el servicio, porque tienen este mismo corazón de los 10 príncipes israelitas que vieron la circunstancia. Los 12 fueron fieles. Nota esto. Los 12 fueron fieles y obedecieron y estuvieron por 40 días. Pero de los 12, solamente 2 fueron leales a Moisés, Josué y Caleb. Yo quiero preguntarte para terminar esta noche preciosa de viernes 14 de agosto del 2020. En tu corazón, ¿el enfoque está en las circunstancias y en el entorno? ¿O tus ojos están puestos en Cristo Jesús? ¿Obedecemos y caminamos por lo que Dios dice o por lo que las circunstancias nos dictaminan? Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos que tú seas en medio de nosotros, dándonos entendimiento, dándonos de tu gracia y de tu favor, ayudándonos, Señor, en medio de cualquier circunstancia y situación difícil, y que podamos caminar como viendo al imposible, como viendo al invisible, no viendo las circunstancias, sabiendo que tú te glorificarás en medio de toda situación. Te pido que nos ayudes, Señor. Sé que la tarea no es nada sencilla, pero en tu nombre lograremos obtener victoria. Pero en tu nombre, Señor, alcanzaremos las promesas que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto. Ya estamos en la enseñanza número 33 del día de hoy respecto a los 12 desiertos y hay mucho más que enseñar. Todavía aún no hemos llegado ni a la mitad del estudio. Así que te invito a que puedas tener un corazón dispuesto y que puedas compartir este mensaje en todas tus redes sociales para que nos ayudes a que la palabra corra. De la misma manera, si Dios pone en tu corazón ofrendar en este ministerio, envíanos un mensaje para decirte cuál es el procedimiento. Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos. Te pido que seas sensible al llamado de Dios para que puedas sembrar en el ministerio y nos ayudes a que la palabra llegue a mucho más gente en muchas más naciones. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos mañana y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Bendiciones.